He cambiado de actitud cuando supe que en la cruz hubo un hombre que no merecía morir, pero fue por mí, pagó. Ese hombre se llama Jesús, en su cuerpo cargó el dolor, unos clavos que le traspasaron sus pies y sus manos sin compasión. Tú eres la vida y la verdad, y cada día hazme recordar, por si acaso se me olvida. Ven y dame la respuesta, esa que siempre contestas cuando pierdo mi valor. Por si acaso se me olvida que tú amas sin medida. Ilumíname la mente, revela tu corazón para encontrar tu amor. Oh, oh, oh. Tu amor no tiene precio. Oh, oh, oh. Yo nunca olvidaré el momento en que encontré esa agua en el desierto que calmó mi sed. Toda mi vida te la debo, tú me cambiaste, ahora soy nuevo. Y ahora la cruz me da dirección para acercarme a ti de nuevo. Y aunque vengan los vientos, seguro estoy en todo momento de mi vida y de mi corazón estás atento. Ya nada me aparta de ti, por eso estoy aquí. Pero por si acaso se me olvida, ven y dame la respuesta, esa que siempre contestas cuando pierdo mi valor. Por si acaso se me olvida que tú amas sin medida. Ilumíname la mente, revela tu corazón para encontrar tu amor. Oh, oh, oh. Tu amor no tiene precio. Oh, oh, oh. Ser líder requiere de formación continua, esfuerzo y valentía. Aprende a través de las experiencias de hombres de Dios cómo ser el líder ideal. El líder ideal. No te lo pierdas. Jueves de Liderazgos por Infoluz. Bueno, muy buenas tardes para todos. El día de hoy, nuevamente hoy jueves, en la franja horaria desde Barcelona, España, y en los diferentes horarios del globo terráqueo, estamos en su programa Liderazgo en Actualidad. Como siempre, tratamos de llegar a ustedes con temas que nos despierten, que nos pongan a pensar y que nos pongan a analizar. El día de hoy estamos con uno de los temas que es bastante conocido, pero no es muy tratado en ciertos entornos, y es el acoso laboral. Cuando hablamos de acoso, automáticamente se nos viene a la mente una práctica ejercida en las relaciones personales que consisten en el trato vejatorio y descalificador hacia una persona con el fin de desestabilizarla emocional, personalmente. Pero claro, estamos hablando del acoso laboral. Son esas prácticas que se realizan dentro de las compañías que ejecutan o hacen esa presión, por así decirlo, para que la persona se desestabilice, baje su rendimiento y muchas otras causas que pueden llegar a afectar, en este caso, a la persona. Pero hay algo muy, muy importante en el día de hoy. Hay una frase que me llama mucho la atención y dice: y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Me llama mucho la atención porque esta frase, cuando usted la escucha, hace referencia de como quieres que te traten, trata a los demás. Como quieres relacionarte, relaciónate con los demás, valga la redundancia. Muchas veces somos de las personas que siempre nos gustan que nos traten bien, que seamos esas personas que recibamos la mejor atención. Entonces, hoy hablamos de algo tan interesante que es el acoso laboral. Hay algo que me llama muchísimo la atención, según un informe de Europa, que hace referencia a que todas las empresas, escuchen muy bien, independiente del número de personas que tengan en la plantilla, tienen la obligación legal de tener medidas
para poderlas aplicar en la protección y prevención frente al acoso. Especialmente, escuche muy bien, y es un tema que es algo delicado, es algo muy personal, pero dentro del acoso, y ya estaremos hablando con nuestra invitada, existen el acoso laboral, el acoso personal, el acoso sexual, el acoso o discriminación por digamos, la razón de sexo, de inmigración. Ahora se presentan muchísimos tipos de acoso que afectan, como anteriormente lo veníamos hablando. Pero hay algo que me llama mucho la atención, es que la persona es denigrada, la hostigan, la molestan, la incomodan para hacer que esa persona se desestabilice. Una persona que es alegre se convierta en una persona que sea triste, que se vuelva de mal genio, que se comporte de otra manera, y en algunos casos que la empresa tenga los argumentos para poder prescindir de sus servicios. Hay algo que me llama la atención, el acoso laboral, o el término técnico que utilizan, el moving. Estás en un lugar, te piden esfuerzo, te piden otras tareas. Hay una gran cantidad de características que más adelante, con nuestra invitada, estaremos conversando, compartiendo, ya que es muy interesante cuando analizamos algo, y es, recientemente las investigaciones revelan que la mayoría de acosos se presentan por jefes. La mayoría de acosos se presentan por compañeros que tienen un cargo un poco más alto que sus compañeros. O sea que siempre sale a relucir, es algo de lo cual nosotros tratamos de formar, y es el líder. El líder no debe ser una persona que subyugue, una persona que presione a la gente, que exija, que imponga. No, el líder debería ser esa persona que ayuda, que motiva, que guía y que promueve el objetivo de la compañía. Pero desafortunadamente en las compañías, escúchelo muy bien, en las compañías, en diferentes entornos, en las organizaciones no gubernamentales, dentro de las organizaciones religiosas, como algunos lo llaman, se presentan este tipo de acosos de presión, de que la gente si no haces lo que yo quiero, pues te vas a tener que ir, pero no puedo hacer que te vayas porque yo te eche, porque voy a quedar como el malo. Entonces es algo que me llama muchísimo la atención. La encuesta en 2020 y 22, una que hace muy poco estuve revisando, dice que el 80%, escúchalo muy bien, el 80% de las conductas, y eso es un poco complejo, es que se manifiesta mucho desde los hombres hacia las mujeres. El 60% se ven ese tipo de acosos. Me llama la atención también cómo el 66% que había en el 2017 ha bajado al 30% de los hombres, de las mujeres hacia los hombres. Pero hay algo que me preocupa mucho más, y es cómo los compañeros que tienen cargos muy similares, valga la redundancia, a sus compañeros de trabajo, ha incrementado muchísimo. Pasa de ser de un 20% a ser un 40, 50 y 60%. ¿Por qué? Por obtener un mayor cargo, por agradar al jefe. No sabemos cuál realmente sea el objetivo de que muchas veces nos dejamos guiar, que un jefe nos imponga que debemos poner tareas mucho más extremas, mucho más complejas, de las cuales realmente no fui contratado para eso. Entonces, resumiendo y analizando, el acoso laboral es algo muy delicado. Y así como en programas anteriores hablábamos de cuando a alguien lo están presionando, a alguien le están resaltando características que no son o no se deberían mencionar, y es como el famoso bullying. Ahora, el acoso laboral no lo debemos permitir. El acoso hacia una persona no lo debemos permitir. Y si tú eres un compañero de alguna persona que está viendo eso, créeme
que deberías ver las opciones, y escúchalo muy bien y te lo reiteramos, las compañías están en la obligación, escuche muy bien, de tener esas medidas primero de prevención y luego de la parte de legal de llegar a corregir este tipo de actitudes. Entonces, ¿cuál es el objetivo del día de hoy? Que desde el campo laboral, desde el campo legal, nuestra invitada nos cuente cuál es su experiencia y cómo realmente podemos afrontar este tipo de situaciones. Ya volvemos, no te despegues de este tu programa Liderazgo en Actualidad. Y recuerda, estamos en las redes, indícanos, compártenos, pregúntanos y estaremos compartiendo con los televidentes. Ya volvemos. ¿Cómo identificar y actuar en caso de acoso laboral? Trabajar en una empresa puede ser una experiencia muy gratificante, pero cuando enfrentamos situaciones de acoso laboral, la historia es otra. Se pierde la motivación por el trabajo y se afecta la autoestima de la persona. Pero, ¿qué es esto del acoso laboral? Es cualquier actitud no deseada que atente contra la dignidad de una persona, ya sea de manera psicológica, física o moral. Estas actitudes generan un entorno que afecta la capacidad para desarrollarse laboralmente. No toda actitud o exigencia en un ambiente laboral pueden ser consideradas acoso laboral. No son formas de acoso laboral: llegar a tiempo, realizar el trabajo asignado, ser evaluado por desempeño y entregar resultados. Sin embargo, existen actos que sí son considerados como modalidades de acoso laboral. Por ejemplo, las situaciones que han enfrentado Daniela y Roberto. Daniela es diseñadora gráfica y padece de maltrato laboral, pues su jefe realiza actos en contra de su integridad, dirigiéndose a ella con expresiones injuriosas o ultrajantes. También sufre de persecución laboral, pues sus colegas de área se burlan de su apariencia física con comentarios hostiles y humillantes. Y se dio cuenta que la empresa le paga un salario inferior comparado con su compañero, pese a que los dos tienen los mismos estudios y experiencia laboral, solo por el hecho de ser mujer. Esto es inequidad laboral. Roberto, supervisor de proyectos de construcción, sufre de entorpecimiento laboral, pues sus compañeros le esconden los planos. Esto le ha producido retrasos en las entregas y llamados de atención de sus jefes. Además, su jefe lo envía constantemente a revisar los proyectos de construcción sin el debido casco, chaleco distintivo e inscripción en una ARL. Cuando Roberto exige estos elementos de seguridad, su jefe directo lo amenaza injustificadamente con despedirlo por desacato. Ante estas situaciones de acoso laboral, es importante que Daniela y Roberto tengan en cuenta las siguientes recomendaciones. Es fundamental mantener un registro y realizar la recolección de pruebas de las conductas abusivas con fechas, lugar y tipo de conducta. Dirigirse al Comité de Convivencia o Bienestar dentro de la empresa en busca de asesoría para encontrar una solución. En caso de considerarse necesario, solicitar atención médica o apoyo psicosocial para ser ayudado por un profesional. Es importante informar a un supervisor o supervisora o alguna persona del equipo de recursos humanos sobre la situación. Finalmente, realiza el seguimiento del caso. Gracias a estas recomendaciones, Daniela y Roberto lograron superar su situación de acoso laboral con la ayuda de las directivas y el comité de convivencia. Esto los ha llevado a incrementar su productividad, logrando ascensos significativos y reconocimientos dentro de la empresa. Actualidad. Te mantiene informado de lo que sucede en tu entorno social cristiano. Programa de acontecer diario en el mundo cristiano a la luz de la Biblia. Directores, subdirectores, pastores y esposas, evangelistas, jóvenes y artistas en una sola voz. No te lo pierdas por Infolusum. Ser líder requiere de formación continua, esfuerzo y valentía. Aprende a través de las experiencias de hombres de Dios cómo ser el líder ideal. No te lo pierdas. Jueves de Liderazgos por Infolusum.
Bueno, nuevamente estamos aquí en el programa del día de hoy hablando de algo tan importante como es el acoso laboral. Y bueno, tenemos a nuestra invitada, abogada, especialista en derecho laboral y además licenciada en recursos humanos, Carolina Espino, desde Venezuela. Muy buenas tardes, Carolina. Buenas ¿Qué tal? tardes. ¿Cómo están? Muy bien, Luis Fernando, gracias por la invitación. Placer acompañarlos en esta tarde. Bueno, Carolina, hablamos de algo tan delicado pero tan común que se está viendo al día en estos tiempos y es el acoso laboral. ¿Cómo nos definirías tú de la manera más práctica, pero desde el punto de vista legal, qué es el acoso laboral? Bueno, mira, el acoso laboral es una acción que viene tomada, ya como lo venías diciendo en la presentación, por los jefes en alta jerarquía como con los mismos compañeros de trabajo. Eh, Esto se debe a que generalmente las personas que están en un clima organizacional no se sienten a gusto, son personas inseguras, son personas manipuladoras y que tratan de entorpecer el trabajo de aquella persona que siempre busca destacarse, aquella persona que demuestra muchas habilidades en su entorno laboral, y estas son las personas que tienden a ser ese punto central para ser eje del acoso laboral. También tenemos ese tipo de personas que son débiles de carácter, personas que son sumisas. A ese tipo de personas es la que más se centra el ataque en cuanto al acoso laboral. Tenemos muchísimos tipos de acoso por parte en el trabajo. Tenemos el acoso horizontal que viene desde el jefe, el acoso vertical, que es el que se desarrolla entre los compañeros de trabajo y que a nivel mundial se ha incrementado, sobre todo para los venezolanos que han tocado emigrar a otros países, pues han sido víctimas de muchísimo acoso laboral. En todos los países podemos hablar que en Colombia, España, Guatemala, Ecuador, Perú, han sido víctimas de acoso laboral, porque siente la persona que causa el acoso laboral, siente que le van a robar algo de su trabajo, le van a robar el protagonismo, o los van a mejorar, o que los van a votar y van a ser despedidos o van a ser sustituidos por otra persona, indistintamente sea venezolano, sea otra nacionalidad de esa persona. Entonces, estamos en una estadística muy alta en relación a lo que es el acoso laboral. Hay muchísimas maneras de acoso laboral, hay acoso sexual. Hemos visto que se ha presentado muchísimo el acoso sexual, sobre todo a aquellas personas, mujeres, que les toca trabajar en casa de familia, son acosadas sexualmente por el patrono, son amenazadas a ser denunciadas por inmigración y tienen que ceder a ese patrono, tienen que ceder a esa persona al acoso laboral. El acoso laboral también lo generan las mujeres, cuando las tratan de humillar, las tratan de pisotear. Y hoy en día el acoso laboral se ha incrementado más entre mujeres. Existe esa competencia entre mujeres y yo soy mejor que tú y yo me tengo que destacar mejor que tú. Y empiezan a promocionar ese otro grupito de trabajo para atacar a esa persona que solamente busca es sobrevivir, hacer bien su trabajo. Wow, Carolina, hay algo que me llama la atención que acabas de mencionar, las características del acosador, perdón, y del acosado, por así decirlo, desde el ámbito para que nuestros televidentes nos entiendan. El acosador, a pesar de que muestre un carácter o unas características, realmente lo que muchas veces vemos es esa inseguridad de no poder mantener su trabajo por sus cualidades, por su formación o por su realmente estrategias que puedan llegar a llevar esto. Y el acosado es una persona que hace su trabajo porque le gusta, porque realmente está motivado al objetivo que es llamado. ¿Qué es más complicado a nivel legal?
Carolina, cuando hablamos de los acosados, ¿cómo pueden hacer? Porque desafortunadamente tú estás hablando de algo muy importante. La migración, tú hablabas ahora de desafortunadamente en Venezuela, por la parte social, por un gobierno, bueno, Por muchas razones políticas. por razones políticas y sociales, se ve este fenómeno y las personas llegan a un lugar donde tienen que aceptar ciertas vejaciones, imposiciones de cosas que realmente no son hasta humanas que se puedan llegar no se deberían aceptar. ¿Qué les aconsejas tú a esas personas? Porque estamos hablando de la sobrevivencia, Carolina, o de la supervivencia. Ahí tenemos que hacer un análisis del tipo de persona que ocasiona el acoso. Tenemos que tener claro que el perfil de un acosador es una persona mentirosa, es una persona cizañera, es una persona envidiosa, insegura de lo que está haciendo. Porque de lo contrario, cuando una persona está segura de su trabajo, sabe de sus conocimientos, no siente miedo de dar aporte a su compañero de trabajo y de apoyarlo y de ayudarlo. Yo puedo ser abogada, puedo estar en un bufete con 1000 abogados, pero yo, en lo personal, no me siento intimidada porque yo pertenezca a una red de abogados o considere no soy mejor que ellos, ni ellos van a ser yo. Creo que deberíamos trabajar recíprocamente para crear un buen equipo de trabajo, un buen clima organizacional que nos conlleve a mantener una armonía en el trabajo. Muchas veces la empresa también estos tipos de acosos se estén llevando a cabo dentro de sus organizaciones, porque para eso hay que capacitar constantemente al personal para que todos se mantengan en una misma línea. Y una de las medidas que se puede adoptar en el caso del acoso laboral es la rotación de personal. El trabajo monótono y continuo da origen a que la persona se sienta desmotivada, a que la persona sienta rabia, haga el trabajo de mala manera. Entonces llega otro a hacerlo con entusiasmo porque, oye, es su primer trabajo, no lo quiero perder, es mi primera oportunidad y yo me quiero destacar. Pero quizás mi intención para destacarme no es la de perjudicar a mi compañero. Si tiene un bajo perfil dentro de su rasgo de personalidad, él sí me va a atacar. Él va a decir, mira, vino esta venezolana a quitarnos el puesto, mira cómo se le ventila al jefe, mira cómo habla, se la tira de una gran cosa, hablando en los términos criollos para que toda la población nos pueda entender. Entonces son personas egoístas que no quieren compartir sus experiencias y crean una barrera dentro de ese compañero, causándole muchos daños emocionales. Eso es un bullying, y ha creado enfermedades laborales. Eso crea ausencia laboral. En una oportunidad, cuando yo trabajaba para un tribunal, era asistente de un tribunal, sufrí de acoso laboral. Siempre me ponían más trabajo del que me correspondía. Esa es una manera de acoso, sobrecargarte de trabajo. Incluso frente a las demás personas humillarte y decirte que tu trabajo está mal. Entonces va creando una situación de enfermedad emocional que me empezó a incapacitar, moverme, transcribir, concentrarme, redactar. Todo ese acoso laboral nos lleva a muchas enfermedades mentales, emocionales que somatizamos en el cuerpo. Llegó un momento que empecé a tener fibromialgia, me dolía todo, por todo me enfermaba. Y entonces se presenta el otro acoso laboral cuando al trabajador lo envía al médico para corroborar su enfermedad. Y el médico ocupacional manifiesta que la persona no está enferma, que está inventando su patología. Y realmente no es una patología inventada, es una situación, es una consecuencia psicológica de todo el maltrato que una persona viene acarreando en el transcurso del desarrollo de sus actividades. Tenemos que
saber identificar el perfil del acosador, para que denunciemos ante nuestros superiores las causas por las cuales nos estamos encontrando, para que el jefe de recursos humanos, para que el gerente de la empresa pueda tomar acciones y brindar confiabilidad entre los trabajadores, motivarlos, rotarlos. Es necesario ofrecerle una información precisa sobre el puesto y las actividades que se van a desarrollar. Y sobre todo, mantener una evaluación constante del personal que va entrando. Ya en estos tiempos podemos notar que se emplean a muchísimos trabajadores por la necesidad de sacar a flote. Entonces nos olvidamos, o las empresas se están olvidando de analizar mejor los perfiles psicológicos. Y cuando tú no analizas de entrada a tu trabajador y no le analizas su perfil psicológico, tú estás siendo responsable de las consecuencias que ese trabajador te va a generar a corto o largo plazo dentro de la empresa. Wow, Carolina, hay algo que me llama muchísimo la atención y es cómo realmente no hay ningún tipo de compañía que se salve de esto. Pueden ser compañías de alta jerarquía, de un nivel de preparación muy alto, hasta pequeñas compañías o, como usted lo mencionaba hace poco, casas de familia donde personas por la falta de capacitación o de formación tienen que adquirir este tipo de empleos, o peor aún, por situaciones sociales como son la inmigración. Carolina, vamos a ir a un corte y luego volveremos. El tema está muy, muy interesante y es ver cómo realmente muchas veces nos damos cuenta de esto y hacemos algo que no debemos hacer, y es hacer caso omiso, no ser esos agentes de cambio de eso. Ya volvemos con su tema de liderazgo en la actualidad, el acoso laboral. Ten en cuenta esta información para que prevengamos el acoso laboral en nuestra entidad. Si eres ignorado, acusado por cosas que no hiciste, o recibes burlas, entre otros, puedes estar siendo víctima de acoso laboral. Si recibes burlas, que pueden ser a tus espaldas o de manera directa, se está creando un triángulo de acoso, que involucra a la víctima, al agresor y a los espectadores. Te ignoran cuando tus ideas son descartadas, sin ser analizadas. No te permiten expresarte, sufres rechazo constante, y el resto de tu equipo te nulifica. Te descalifican cuando te culpan por faltas que otros cometieron, ponen trabas en tu gestión, se siembran dudas sobre tu trabajo o tu situación, envían correos o mensajes internos con calumnias sobre tu trabajo o persona. Sufres de abuso de autoridad cuando el jefe, o quien ejerce autoridad, actúa hostilmente, te grita o da malos tratos, siembra miedo, y te menosprecia. Eres víctima de injusticias cuando recibes bajo o nulo reconocimiento por tu trabajo, no te dan permisos en compromisos importantes, sufres de constantes amenazas de despido, el reconocimiento de tu trabajo lo recibe otra persona. La violencia física se presenta cuando sufres ataques físicos por diferencias de opinión o intereses particulares. La violencia sexual se presenta cuando recibes miradas lascivas o inapropiadas. Se condicionan situaciones laborales a cambio de favores sexuales. Se presentan insinuaciones de jefes o compañeros de trabajo. ¿Qué consecuencias trae esto a nuestra entidad? Bajo rendimiento laboral, ambiente laboral hostil, problemas en la familia, pérdida de empleo, tensión, nervios y estrés, depresión, y hasta suicidios. Ser líder requiere de formación continua, esfuerzo y valentía. Aprende a través de las experiencias de hombres de Dios cómo ser el líder ideal. No te lo pierdas. Jueves de liderazgos por Infolusum. Era envidia que lo tenía la jefa hasta que lo cambiaron. Bueno, estamos nuevamente en esta temática. Realmente puede ser que los televidentes nos digan, es muy interesante, pero es muy delicada. Así como nuestra invitada Carolina hablaba acerca del bullying o del moving, que son esas actividades que lo que hacen es presionar a esa persona, al trabajador que quiere seguir
realizando sus labores. Pero hay algo muy importante y quisiéramos consultarlo, en este caso a Carolina, que es abogada, que tiene experiencia en la parte de recursos humanos. ¿Cómo puede hacer una persona que sabe que está haciendo bien su trabajo? Ojo, hay algo que es muy importante. Muchas personas se callan esto porque si lo echan, su familia no puede sobrevivir. Pero, ¿qué consejo le puedes dar tú, Carolina, a estas personas? Porque igual pueden llegar a estar viviendo cosas como las que tú nos compartías en el área personal, de que se pueden enfermar, de que pueden llegar a caer en cama y va a ser peor, porque enfermos y aparte sin empleo y sin la salud, que es uno de los factores tan importantes. Mira, es muy importante hacerle ver a la persona que ha sido víctima de acoso laboral que esa persona no lo debe permitir, porque no, generalmente el que es víctima del acoso laboral es una persona débil, y las personas débiles sienten miedo de hacer denuncias. Se asimila mucho con la mujer maltratada en el hogar por el marido, que teme denunciarlo porque lo vaya a dejar. Entonces es una situación muy unida, ¿verdad? La persona permite ser víctima de acoso laboral, pues esa persona también tiene muchas deficiencias en cuanto a lo que representa la autoestima. La persona que está segura de su trabajo y que empieza a ser víctima de acoso laboral generalmente renuncia o toma otras medidas, otras acciones. En este caso, yo invito a las personas que se sienten amenazadas o Bueno, estábamos hablando con Carolina acerca de cómo las personas deberían dar ese parte, informar al jefe, ver los medios legales que se deben tener, porque desafortunadamente esto siempre va a ir a mayores. Carolina hablaba de algo muy, pero muy importante, y es el miedo, el temor a perder eso. Me llama la atención cómo Carolina hacía referencia a cuando las parejas, en este caso las mujeres, en el 70-80% de los casos, hacía referencia a cómo pueden llegar a ser maltratadas y por miedo a perder ese sustento y por perder que queden solas, que tengan que luchar, se callan, pero siguen aguantando ese maltrato, al igual que las personas que están llevando toda esta carga, que deben informar, deben buscar los requerimientos, los recursos, hacia dónde debo ir para no seguir soportando eso. Carolina, tú nos mencionabas acerca de cómo debemos buscar eso, hacia dónde ir, pero ¿cuál sería lo que ¿cómo podemos actuar? ¿A qué leyes nos pueden llegar a amparar en este caso, Carolina? Acá en Venezuela tenemos la LOCIMAC, la Ley Orgánica de Protección al Trabajador. Y está una reforma a la Ley Orgánica a la mujer, a la Ley Orgánica sobre el Derecho de la Mujer a una vida libre de violencia. Está tipificado en el artículo 62 y 3. Sin embargo, de acuerdo al tipo de acoso, se promueve la denuncia. Si es un acoso laboral en la empresa, se dirige al área de recursos humanos o al Ministerio del Trabajo. Se denuncia. Porque si la persona no agota la vía administrativa de ir hacia la gerencia, hacia la máxima autoridad de una empresa y no es escuchada, su denuncia no es tomada en cuenta, entonces esa persona está siendo cómplice. Ese gerente se convierte en un cómplice del acoso laboral y debe acudir. Efectivamente, debe acudir a esos entes o entidades las cuales nos van a ayudar a gestionar esto. En el caso de, como decía ella, Carolina, en Venezuela está el Ministerio de Trabajo. En absolutamente todos los países hay entes que regulan esto. En el caso
de Europa hay entidades que realmente se dedican a esto, por ejemplo, por el comité de protocolo o por el convenio, el cual están suscritos los determinados trabajadores. O sea, que hay convenios los cuales rigen esa normativa, esas características de cuáles son sus funciones, hasta dónde llegan mis obligaciones, hasta dónde llegan mis responsabilidades y hasta dónde llegan los deberes que se deben tener. Entonces, tenga muy en cuenta y realmente tú que nos estás escuchando, si estás sufriendo ese bullying, ese moving o ese acoso de trabajo, muchos nos dirán, pero tú me vas a dar un empleo, tú me vas a proveer lo que yo necesito. Yo creo que algo de lo que hablaba Carolina, y es muy, muy importante, es la seguridad que tiene la persona cuando sabe que tiene capacidades y que su trabajo realmente le puede permitir y le está permitiendo cumplir sus objetivos. Un buen trabajador siempre lo van a buscar en 3 o 4 lugares más. Por eso debes dejar de ser esa persona insegura, dejar de ser esa persona que no cree que por sus capacidades pueda obtener un mejor empleo y el cual pueda estar hasta más remunerado. Entonces, bueno, Carolina, hay algo que quisiera que antes de ir al siguiente corte, realmente, ¿cuál crees, o resúmenos, cuáles son las consecuencias de algún proceso que tú tengas en conocimiento que afrontó un acosador que fue denunciado? De lo que tú nos puedas, sin nombres ni nada de eso, sino a nivel de hechos, de la experiencia. Sí, en uno hablar de mí misma, se tomaron correcciones a nivel jerárquico, se estableció una reunión y una rotación de trabajo para evitar el roce entre esas personas en las cuales ya hay un conflicto y una discordia. Ha sido una de las mejores estrategias que se han podido realizar en el ámbito, porque separas a la víctima de su acosador. Wow, o sea, el hecho de que una persona que ejerce una presión sobre otra y que vea que realmente si hay maneras o si hay métodos o legislación, como lo queramos llamar, que realmente apoya al trabajador, yo creo que es una de las mayores satisfacciones que puede tener el acosador. Entonces, realmente, no sé, desde la parte de tu experiencia personal ya, ¿qué nos podrías contar de el acoso cuando se exterioriza? ¿En qué ayuda a esa persona que ha sido acosada? Mira, cuando el acoso ya se exterioriza, pues uno siente un cierto respaldo, ya te sientes apoyado, te sientes que valió la pena hablar y que tú no eres la persona culpable ni eres la persona a los cuales te quieren señalar. En muchas oportunidades fui víctima de acusaciones como tú no sirves, haces mal el trabajo, no estás pensando en eso, estás distraída. Y una vez que abandono por años, por razones económicas, políticas, porque ya la situación país no cubría una cesta básica estar ahí, yo misma me medí y me dije un día, si he estudiado tanto, si tengo varias carreras y tengo mucho tiempo acá donde he adquirido una gran experiencia, yo no debo tener miedo para volar de acá. Y me fui. Me iba a enfermar, o sea, pero es una determinación propia que debe asumir cada uno cuando nos sentimos seguros de lo que realmente somos y de lo que realmente valemos, ¿verdad? Una empresa y lo estoy haciendo bien y estoy siendo víctima de un acoso laboral es porque tengo más para otra persona, sobre otra persona, o porque esa otra persona cree que soy mejor que ella. Entonces, ¿por qué me quedo? ¿Por qué siento miedo? No debo sentir miedo. Al contrario, debo volar de ahí porque no es el sitio
corresponde, puedo estar en un sitio mejor, porque donde reina la paz, donde reina el compañerismo, donde reinan las que te pueden ayudar a superar, no existe este tipo de conflicto laboral. No hay este tipo de acoso. Una persona segura y donde todos somos iguales y donde somos supervisores y donde todos hemos crecido, no tenemos la necesidad de pisotear a nadie. Al contrario, nos ayudamos, crecemos, fortalecemos. Pero cuando nosotros estamos en medio de un ambiente laboral que se vuelve un acoso multidireccional, porque ya no solamente es el jefe, son tus compañeros de trabajo y de otros departamentos. Eso no es una organización apta para una persona capacitada como tú. Cuando tú tienes claro que eres una persona realmente capacitada, tú huyes de ese entorno porque reconoces que está por debajo de tu nivel académico. Y eso es lo que tenemos que tener claro. Nuestras capacidades, nuestras habilidades, no sentir miedo. Ese no es el último trabajo. Y quien se queda por miedo, y quien se queda siendo víctima de acoso laboral, tiene muchos problemas psicológicos, muchas debilidades a nivel personal. Porque vuelvo y te repito, si estás seguro de lo que tú eres, de lo que tú... Oh, realmente es impresionante cómo vemos que realmente el acosador desafortunadamente a veces permitimos eso. Cuando Carolina ahora hablaba acerca de esa formación, también la podemos llegar a llevar. Yo entendía que las cosas que me estaban pasando no eran mi culpa. Y una vez que me sometí a título personal. Ok, bueno, realmente como veníamos hablando, cuando una persona realmente no es consciente de ese nivel de capacidad que tiene, y no solo en la parte de formación profesional, porque hay personas, y lo conozco en mi ámbito, que no tienen titulaciones de ingeniería, de posgrados, de maestría, pero son personas que se dedican a crecer personalmente. A emprender. A aprender, a emprender, a seguir y a ponerse un objetivo y ese objetivo cumplirlo. Por eso es que muchas veces una de las opciones que hay ahora para no soportar ese acoso laboral en Europa y a nivel mundial son los startups o las iniciativas de gente que quiere emprender, que quiere luchar por ese sueño. Y muchas veces somos nosotros mismos los que no permitimos y los que no somos claros de eso. Entonces, antes de ir al último corte, lo que sí queremos dejarte claro e invitarte a los que nos están escuchando desde Venezuela, desde Honduras, desde España, a todos, escuchen muy bien. Si tú estás sufriendo algo relacionado con el acoso, no solo laboral, y mucho más delicado, de acoso sexual u otro tipo de acoso, empieza a buscar cuáles son los medios legales que te pueden ayudar a hacer. Segundo, como decía Carolina, algo muy importante, si tú estás seguro que estás haciendo tu trabajo, que te estás esforzando, que eres la persona idónea para esto y a pesar de esto te tienen o te están obligando a hacer más cosas, ¿qué haces en ese lugar? ¿Qué haces en ese lugar? Busca mejores opciones, busca cosas las cuales te llenen y te motiven a tener un mayor crecimiento personal. No te despegues de tu programa Liderazgo en Actualidad. Ya volvemos. Al lado de cada hombre de éxito hay una mujer virtuosa. ¿Cómo logra ser madre, esposa, fiel admiradora de los recursos que Dios le da? Visualízalo en Infoluz en Martes de Mujeres en Actualidad. Creemos en ti, Jesús. Hermano Puertas, ¿qué o cómo debo hacer para perdonar a alguien que me ha hecho tanto daño? Recordar a Jesucristo en la cruz del Calvario. Cuando lo maldecía, no devolvía maldición. Como cordero fue llevado al matadero delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca.
y su oración permanente y continua fue: perdona a los padres porque no saben lo que hacen. Ninguna religión puede cambiar tu ser. La sangre de mi Cristo sí que lo puede hacer. Ninguna religión. Ser líder requiere de formación continua, esfuerzo y valentía. Aprende a través de las experiencias de hombres de Dios cómo ser el líder ideal. El líder ideal. No te lo pierdas. Jueves de Liderazgos por Infolusum. Bueno, estamos ya terminando nuestro programa del día de hoy acerca del acoso laboral. Pero quisiéramos terminar con algo que es dentro del acoso laboral, uno de los desafortunadamente escenarios es el acoso que va de la mano, de aparte de ser un acoso laboral, es el acoso sexual. Ese acoso en el cual, wow, desafortunadamente ya se ha infringido de la mujer hacia el hombre o del hombre hacia la mujer, como lo vemos que a veces es algo que se va presentando tan sutilmente dentro de las compañías y es muy delicado. Carolina, antes de terminar y en 2 minutitos máximo, ¿qué puedes decirnos a nivel legal cuando una persona se ve enfrentada a esta? Porque hay personas que han llegado a ser, según el término legal, no sé, el acceso carnal violento o una violación dentro en este caso, del hombre hacia la mujer, o de un acoso de labores o de funciones de la mujer hacia el hombre, porque si no lo haces te voy a echar. ¿Cómo podemos hacer? Porque eso ya es algo mucho más delicado. ¿Qué nos podrías tú decir desde tu experiencia legal, desde tu conocimiento? Acudir a un ministerio público, ya que a nivel mundial se cuenta con un departamento que maneja la protección a la mujer para que tenga una vida libre de violencia. Se han hecho demasiadas campañas contra el acoso sexual, contra la violencia contra la mujer, porque hoy estamos hablando de la violencia laboral, pero la violencia contra la mujer desde el otro ámbito va relacionada y va enmarcada en la misma ley, porque la mujer ha sido victimizada a raíz de que ha sido la que más ha progresado en el ámbito laboral más que el hombre. La mujer se ha capacitado muchísimo más en estos tiempos que el hombre. Ya no existen mujeres sumisas, ya no existen mujeres en la casa. Ahora la mujer sale a trabajar y se puso los pantalones y es la que provee y es la que es independiente. Cuando una mujer se convierte en esa independiente, esa dueña de su tiempo, de sus espacios, de su trabajo, no debe permitir el acoso sexual. Entonces, hoy en día, muchos hombres en empresas, como te decía, sobre todo para la parte de los extranjeros, no hablemos solamente del venezolano, generalicemos la migración, las personas que se han ido a Estados Unidos de diversos países del mundo. Podemos notar considerablemente que es en Estados Unidos uno de los países donde mayor acoso se ve. Las mujeres llegan, no están legales y empiezan a trabajar en familia. Entonces, desde entran, empiezan a ser víctimas de acoso. Y vuelvo y te repito, la cultura de la persona que va a trabajar y que es víctima del acoso sexual es una cultura muy débil de espíritu, insegura, una persona llena de miedo. Entonces esa es la persona más vulnerable a ser atacada por un acoso sexual. Hay órganos que actúan de manera inmediata para la protección a la mujer, no necesita muchísimas pruebas. Una mujer va y denuncia y con su sola palabra se inicia el proceso de investigación contra el acosador. No deben sentir miedo porque desde el primer momento que la mujer denuncia, este Ministerio Público le lee las medidas preventivas que van a las medidas de protección a la mujer. En las mismas se le impone al investigado orden de alejamiento, cualquier prohibición de amenazas que se susciten en contra de la mujer, porque la mujer dice, no, pero es que yo
si voy y lo denuncio y el hombre me amenazó que me va a matar, una vez que la mujer denuncia es protegida por la ley. Por eso no debe tener miedo. Es protegida de manera inmediata y cualquier situación que incurra en contra de ella, la persona a la que ella denunció es la primera persona contra que la ley va a recaer. Entonces no deben sentir ningún miedo porque están protegidas, completamente están protegidas desde el primer momento que formulan la denuncia. Hay algo que me llama la atención, Carolina, y aunque ya estamos sobre el tiempo, tú planteabas eso que se habla tanto ahora en relación a cómo la mujer ha obtenido ese posicionamiento que le ha dado una mayor visibilidad. Pero también desde el punto de vista, como lo decías tú, cuando una mujer tiene esa independencia, cuando tiene esas ventajas en las cuales no debe permitir, porque lo ideal es transmitirle a la gente que no permita ni tanto hombre ni como mujer este tipo de escenarios, porque lo ideal y tras llevándolo, cuando una mujer asume el papel que desafortunadamente, ya sea por X o Y factores, los tiene que asumir, pues se va a ver enfrentada a este tipo de hechos y de eventos. Yo creo que a muchas de las personas que en el caso de las parejas, cuando tienen a una persona que te ayuda a crecer, que te ayuda a seguir caminando, espectacular, pero cuando no, es porque hay ese miedo a que tú no lo puedes hacer, a que tú no puedes lograrlo, pero por eso es que pero hay algo muy importante, por eso hay principios de las ayudas, hay un término por ahí que dicen, y no lo quiero extrapolar, pero la mujer es esa ayuda, ese apoyo, esa dirección que muchas veces está hacia su pareja y, ojo, mucho ojo, y el hombre así en la misma dinámica para ayudarla a crecer, para ayudarla a cumplir ese objetivo. Porque cuando se rompen digamos, esos principios, tanto el hombre como la mujer va a ejercer cosas que sin darse cuenta va a afectar al otro. Y eso pasa en las empresas, pasa en las familias, pasa en las organizaciones y es desafortunado que realmente pase esto. Y por eso el día de hoy, primero que todo, agradecerte, Carolina, por tu tiempo, una persona que tiene múltiples ocupaciones, pero que sabemos que esto también es trabajo. Eso es una forma de transmitirle a la gente que realmente seamos personas que nos preocupemos por los demás. Como decíamos al inicio, esta frase que dice, y como quieres que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Si nosotros queremos recibir muchas veces buenos tratos de las personas, pues lo más importante es que trates muy bien a las personas, con respeto, con amor, que desafortunadamente, a pesar de que los tratas bien, a pesar de que pasan esto, bueno, utiliza los medios legales. Carolina, muchísimas gracias por Gracias por la invitación. Gracias por la invitación, ha sido un placer haber estado con ustedes acompañándolos en este programa. Siempre a la orden para cualquier otro tipo de tema que podamos abordar y que podamos ayudar a la comunidad. De verdad que me siento verdaderamente muy contenta por la invitación que me hicieron. Bueno, muchísimas gracias y antes de cerrar, quisiera leerles algo que tengan en cuenta. No esperen, escúchenlo muy bien, no esperen a que pase. Hay pautas de prevención donde se dice vías de queja para denunciar, como nos lo decía Carolina, a nivel del internamente el afectado tiene que buscarlo. ¿Por qué? Porque eso va a permitir que se efectúen las acciones correctivas. ¿Para qué? Para que haya un informe de ese acoso. ¿Para qué? Para que eso luego en la haya una acta de constitución que muestre realmente que las cosas pueden cambiar y que realmente por medio de esos, valga la redundancia, medios legales, se pueden cambiar las cosas. Y lo más importante, que eso va a llegar a algún lugar. No te canses, eso es como en la vida. Si tú ves que hay algo que está impidiendo que tu sueño no se cumpla, pues tienes que luchar por eso,
Y recuerda que, como decían muy claramente, ten en cuenta que el único que no permite que tus sueños se cumplan eres tú. Si hay algo, alguien que no te deja salir adelante, tienes que apartarlo, tienes que ver cómo mejoras esa relación o cómo lo haces. Y no engancharse en el maltrato, no engancharse y hacerse cómplice, porque nosotros mismos nos volvemos cómplices del maltrato hacia nosotros, porque nosotros lo permitimos. Correcto. Miren, les voy a dar una cifra en Europa. El acoso laboral, laboral y sexual está penado desde un grado mínimo de 600, escuche muy bien, desde 6.251 euros hasta 25.000 euros. Si es un grado medio de acoso, puede estar de 25.000 a 100.000 euros. Y es un grado de acoso más delicado como el sexual, puede llegar a estar desde 100.000 hasta 300.000 euros. Bueno, si tú estás sufriendo este tipo de situaciones, no ves y aún no crees, date el tiempo, busca los organismos y sigue adelante, sigue buscando tus sueños. Bueno, les deseamos una feliz tarde. Recuerda www.infoluz.org, la fanpage, las redes sociales, que nos sigan y los esperamos en el próximo programa Liderazgo en Actualidad. Temas de actualidad que te estaremos presentando. Llevamos la mejor programación para que te conectes de cualquier nación. Conéctate a la bendición que ya comenzó. Luz TV Barcelona, la mejor programación. Las 24 horas impartiendo bendición. Luz TV Barcelona, la mejor programación. Llevando la palabra de Dios. Una visión que ha llegado para bendecir, contenido cristiano solo para ti. No te lo pierdas, conéctate ahora a Luz TV Barcelona.